noches, qué bueno que nos acompaña. Estamos en Observatorio Cotidiano, una mirada desde las ciencias. Y hoy tenemos en el estudio, nos acompañan y les damos muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y les damos la más cordial de las bienvenidas a Patricia Brogna, quien es la titular de la Unidad de Atención para las Personas con Discapacidad de la UNAM, la UNAPDI. Y también está con nosotros, y muchísimas gracias, Hilda Vázquez Villanueva, por estar con nosotros. Hilda, muchísimas gracias. Muchas gracias. Ella es coordinadora técnica de la Red por la Inclusión de las Personas con Discapacidad Visual. Y pues de esto vamos a hablar. Vamos a platicar justo de discapacidad, removiendo barreras y prejuicios. Y bueno, pues platíquenos, ¿por qué tenemos que remover barreras y prejuicios? ¿En qué momento nos encontramos y cómo ha ido evolucionando la forma de atender y entender esta diversidad? Pues muchas gracias por la invitación y por estar aquí compartiendo. Creo que desde la UNAM la mirada es diferente. Pues esto en nuestro país de manera muy particular tiene relativamente pues ya algunos años que se puso el tema en la mesa. Sin embargo, la evolución no ha sido como nosotros, quienes vivimos con una discapacidad, hubiésemos querido. Tenemos, se dice que una sociedad bien informada y con acceso a la información, pues es una sociedad que ejerce mucho mejor su democracia. Y políticamente, el lenguaje hacia los términos adecuados y hacia toda esta política pública enfocada al cambio de paradigma de las personas con discapacidad, pues ha ido evolucionando de manera un poco lenta, a pesar de que México fue el país que impulsó y ratificó la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Bueno, pues justo desde ahí, desde esa perspectiva y el enfoque de derechos, hoy en día seguimos pensando o se sigue pensando que somos personas con capacidades diferentes, somos minusválidos y entonces estamos en un momento en el que nosotros, las personas con discapacidad y todos nuestros aliados como la UNAM y como otros diferentes actores, pues han tratado de impulsar este cambio de enfoque y cambio de paradigma hacia un ejercicio de derechos, un enfoque social y que se acabe todas estas ideas de asistencialismo, caridad y que empecemos por el lenguaje. Entonces, la evolución ha sido lenta, pero vamos. Pero va, y sí, qué difícil es cambiar el lenguaje, ¿no? Pero qué tanto, o sea, cómo el lenguaje conlleva tanta carga, ¿no? Sí. Tanta fuerza. Sí. Entonces, por eso es importante que empecemos a cambiar el lenguaje, pero también yo creo que, y por eso estamos hoy aquí, hay que socializar esa propuesta, ese cambio. Claro. ¿Cuáles son las barreras para hacer esto? Yo pensaba cuando tú hacías la pregunta, Mireya, y con la respuesta que da Hilda, y es una anécdota, cuando empieza el cambio de paradigma, se empieza a enfatizar más que las limitaciones que pueda tener una persona o los déficits que pueda tener una persona. Que además todos tenemos limitaciones, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, no sé cantar. Sí. Y eso, ¿no? Pero sí, y en la definición de la discapacidad, justamente, que da la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, enfatiza esta interrelación entre un déficit y una deficiencia que tenga una persona, pero en la interrelación con las barreras sociales. Ahí es donde surge la discapacidad, no está en la persona. Exacto. Y explícanos un poquito más cómo se llega a eso bueno, porque creo que ahí está el claro, el fue un fondo largo proceso sí. de lucha y de conceptualización, o mejor dicho, de reconceptualización con un posicionamiento político del movimiento de personas con discapacidad y sus aliados, de redefinir qué es la discapacidad. Desde un modelo social y asistencial, la lógica es que la persona tiene un déficit o una deficiencia. El modelo médico diría hay que repararlo, arreglarlo, curarlo y después lo incluimos y hubo una larguísima lucha incluso desde los estudios en discapacidad que
una línea de estudios que se dio en los 60, inició en los 60 en Leeds, en Inglaterra, y que luego se extendió a otras academias, reconceptualizando desde esta lógica la discapacidad, pero a la vez hoy diríamos que la Convención reúne esta visión en un marco normativo internacional que, como bien dice Hilda, México fue el país impulsor. Qué curioso, porque México siempre es el país impulsor y luego el que más le cuesta aplicar los acuerdos a los que llegamos, ¿no? Y en ese sentido, Gilberto Rincón Gallardo, que fue el que lo impulsó, cuando se hace la propuesta, los países del primer mundo decían, es que a nosotros no nos hace falta una convención, todos los derechos que ustedes tienen, nosotros los tenemos en nuestra legislación. Y los países del tercer mundo decíamos, a nosotros sí nos hace falta una convención, porque si no, nunca vamos a poder presionar lo suficiente a nuestros países para que cumplan un estándar internacional. Y en ese sentido, la convención tiene una mamá y una abuela, que son dos documentos anteriores, también de Naciones Unidas, pero que no eran vinculantes. Esos documentos, el Programa de Acción Mundial y las normas uniformes, fueron asentando este cambio de visión hacia la discapacidad. Y el discurso, nuestros políticos muy fácilmente toman el discurso políticamente correcto y entonces saben cómo hay que decir. Lo usan bien, pero no se traduce en consecuencias para las personas a las que está dirigidos los proyectos, los programas. Y cuando hablamos de una visión de derechos humanos, ¿qué estamos entendiendo en el tema? Mira, yo quisiera completar lo que dice Patti cuando los documentos no son vinculantes y ligarlo con esto que tú preguntas del ejercicio del derecho. Cuando un documento no es vinculante al país, lo usa así como acabas de decir, ¿no? Para el discurso, chalala, pero en el ejercicio pleno, en la práctica, nada los obliga, ¿no? Entonces, yo puedo decir, a ver, yo estudié aquí en la UNAM, porque yo puedo decir, bueno, fue mi derecho de hacer un examen como pude en aquellos años, pues ya tiene 20 años que egresé de la UNAM, y en aquellos años, pues el tema de discapacidad, es más, yo tuve profesores que me decían, tengo libertad de cátedra y no me parece que tú estés en mi grupo. Pero la libertad de cátedra no tiene nada que ver con pues yo quién en está ese o no tiempo, está en tu sin grupo. saber cuál era mi derecho como persona con discapacidad, como alumna, para facilitar las cosas, tomaba mis cosas y decía, pues yo puedo recursar la materia con otro profesor que sea pues más sensible, que entienda mis condiciones, porque además pues yo no pedía nada especial, lo único que pedía era que el examen me lo hiciera oral, ¿no? Todo lo demás era completamente, pues no tenía, el maestro no tenía que comprometerse conmigo, y ahora con todo este tema que incluso a través de la UNAVDI, que todo, pues el ejercicio del derecho a la educación, pues viene ya con todo un esquema de apoyos y de situaciones en el que pues las cosas están cambiando y que yo diría, no, pues si en mis tiempos me hubieran dicho que yo podía buscar la manera de tener los materiales accesibles, que tenía que buscar algún apoyo para esto, digo, los buscaba y los tuve, pero por empeño mío, no con este enfoque no había una de institución, de derecho que podría decirte que ahora sé que me respalda, ¿no? Claro. Entonces, en este ejercicio de los derechos humanos estamos en todos los entornos, en el entorno de la salud, del trabajo, o sea, ahora yo puedo llegar a cualquier institución y decirle, a ver, aquí está mi currículum y por lo menos es mi derecho que me dejes aplicar para tal vacante en la que tú estás pidiendo estas condiciones que yo reúno, por lo menos es mi derecho. Ahora ya tengo el argumento porque ya tengo el documento vinculante y ya hay una ley y ya hay más cosas, aunque no haya conciencia, pero creo que esa ha sido la gran diferencia y que obviamente eso nos ha dado de alguna manera fuerza y pues yo sí creo que empoderamiento a nosotros como personas con discapacidad y los elementos suficientes, no para que vayas y te pelees, sino nada más para que vayas y tengas como este respaldo y el ejercicio del derecho con un compromiso, porque yo sí creo que todo derecho implica también una obligación y una responsabilidad. Entonces, y qué importante es el empoderamiento, sí. ¿no? Y eso cómo ha ido ocurriendo en los diferentes grupos, porque además
según la discapacidad, supongo que hay algunos más organizados, otros menos organizados, o están conjuntamente organizados. Bueno, ahí ese tema. Ha habido un cambio porque justamente como el gobierno no daba las respuestas que los grupos necesitaban, por ejemplo, no tenían acceso a educación o a salud, ¿qué hacían? Se juntaban las familias y se juntaban por patología, por eso tenemos instituciones por tipo de discapacidad. Y tienes APAC o CONFE que atienden a una población en específico, porque ese grupo de papás daba las respuestas que sus hijos necesitaban. Y que la sociedad no proveía. Y que el Estado no le brindaba, claro. Está costando el cambio de una lógica de agrupar por tipo de discapacidad a demandar derechos. Sí hay algunas organizaciones, por ejemplo, en Argentina existe Artículo 24, que es una organización, en realidad una organización que nuclea a varias organizaciones que demandan la inclusión educativa, y a ellos no les preocupa qué tipo de discapacidad, o sea, ellos demandan la garantía y el ejercicio de ese derecho para cualquier persona, tenga o no tenga discapacidad. Y en ese sentido, tú mencionabas antes, y me gustaría enfatizar, en este cambio de paradigma que veía la discapacidad en la persona a un paradigma que ve la discapacidad en las barreras que la sociedad impone a las personas con discapacidad, y no es al único grupo que la sociedad pone barreras o excluye, ¿no? ¿Cuál es el cambio entonces? Identificar esas barreras, removerlas, o si no se puede, por ejemplo, si hay una escalera de tantos escalones, bueno, qué ajustes razonables, qué adaptaciones, qué apoyos tú puedes diseñar en general, por ejemplo, hacer rampas, o si una persona en particular para el ejercicio de su trabajo, ella sola necesita un apoyo, por ejemplo, las personas ciegas que en sus computadoras pueden usar un JAWS, un programa lector de pantalla, no implica que la empresa, si va a contratar a esta persona, tenga que poner ese programa para todos, solo para esa persona. En ese caso, en ¿qué términos... es lo que se denomina como ajustes razonables? Ajustes razonables. Vamos a hacer una pausa y ya se nos fue la mitad del programa, pero regresamos rapidísimo porque pues, es que vuela, ¿no? Y cuando, sobre todo cuando el tema fluye, el tiempo se nos escapa. Pero no se vaya, regresamos. Qué bueno que sigue con nosotros. Estamos platicando sobre discapacidad. Estamos platicando con Patti Brogna e Hilda Vázquez, quienes nos están explicando un poco cómo está la situación en México, cuáles son los temas, cuáles son los temas de hoy y cuáles son las demandas de hoy y los derechos de las personas con discapacidad y cómo podemos hacer todas y todos para ser parte de esta corriente, de esta nueva filosofía de entendimiento de derechos para todas y para todos en este país, ¿no? Bueno, y en el mundo, pero bueno, al menos en este país. Y comentábamos, bueno, está el tema de pues todos los temas que pasan por el tema de los derechos. Estábamos comentando, y yo quisiera poner sobre la mesa, ¿cómo ven ustedes el panorama actual en el tema de la presencia de políticas para inclusión? Comentábamos que México es rey en elaborar leyes que luego quién sabe dónde se quedaron. Pero ¿cómo hacemos para aterrizar esto? ¿Cómo llevamos esto a la práctica en espacios como la universidad en particular, pero también fuera de nuestras aulas? Porque incluso jóvenes que se puedan formar aquí, pues tendrán que ir a encontrar empleos fuera, tendrán que ir a vivir el mundo afuera, ¿no? Querrán casarse, tener familia, yo qué sé, ¿no? Ojalá pues tengamos menos familia todos, pero tengamos familia. ¿Cuál es ese camino? Yo pensaría que el camino es en realidad el cambio de chip, el cambio de mentalidad,
el Que poder. es lo más rudo, ¿no? Lo más difícil, porque ahí, diría un sociólogo, estás trabajando con estructuras. Bourdieu diría que lo social existe dos veces, en la sociedad hecho cosas y en la sociedad que tenemos metida en nuestra cabeza. Esta sociedad que tenemos metida en nuestra cabeza todavía tiene el chip del prejuicio de que la persona con discapacidad no puede. Y si tú ves la historia y la trayectoria de la vida de cualquier mamá que acaba de tener un hijo con discapacidad, el médico le va a decir, es que no va a poder, y le hace la larga lista, y en realidad no es que no pueda, sino que va a poder con ciertos apoyos. Pero no se piensa en esa lógica ni en el ámbito educativo, ni en el de trabajo, y las familias tienen que desaprender eso que la palabra del médico les dice. Y la sociedad, ¿no? Y la sociedad misma. Es que creo que también está asociado mucho a este concepto de minusvalía. O sea, que si tú no estás completo, si no, es como todos estos arquetipos o esquemas sociales que venimos trabajando en todo, ¿no? O sea, tú para ser una mujer y considerarte una mujer guapa, tienes que ser esbelta, tienes que ser güerita, entonces, desde ahí, si tú empiezas y dices, soy una persona con discapacidad que no ve, que no camina, entonces cuando tú dices, pues no, entonces no, la gente te etiqueta o el concepto es, pues no puede, no hace, no sé, es como, entonces no vale o no vales lo mismo, ¿no? Uh-huh. Y el contexto social, decía ahorita Patti, de cómo los sociólogos lo manejan. Yo desde mi perspectiva soy trabajadora social y yo les decía, es que la misma sociedad con estas necesidades obvias sentidas se carga mi discapacidad sin que yo la cargue. O sea, la gente le dolía mi ceguera. O sea, cuando yo iba a la comunidad y todo, ay, no, usted no vaya al recorrido, es que no ve, se va a caer. Y yo, no, pues también se cae el que ve y también se cae, ¿no? O sea, no y sí es cierto. ¿no? O sea, y sí es cierto, hay veces que se caían más los que ven que yo, ¿no? Porque uno va más atento. Porque, sí, pero además las circunstancias son esas, que de repente la gente siente o asume que el hecho de no ver, no caminar, ya es una tragedia, ¿no? Y cuando lo ves así, cuando la sociedad lo ve así, pues inmediatamente empiezas a identificar eso que no se puede, cuando hay muchas otras cosas que sí se pueden. Y este concepto de evolución del que hablábamos hace ratito, de justamente es, sí está la deficiencia y eso no lo podemos negar, pero todos las tenemos. Unas se ven más que otras, unas son mucho más, de alguna manera, fuertes o limitantes que otras, pero todos tenemos deficiencias. Y unas son más evidentes que sí, otras. Pero las barreras que tienes en el ambiente, digo, aquí podemos estar sentados y puede estar también una persona en silla de ruedas y pues no necesitamos que corra, porque en este momento la actividad no implica que estemos corriendo, porque yo tampoco ya puedo correr, pero bueno, para lo que el mundo ahora deberíamos estar fortalecidos, preparados y como país, como sociedad estemos construyendo, sería eso que sí podemos aportar, que sí podemos hacer, que sí podemos explotar. Una mamá decía, por cierto, de un video que circula por ahí, hay que desdramatizar la discapacidad y pensar que es algo malo. Y sí es cierto, un buen amigo de muchos de nosotros dice, la discapacidad es un estilo de vida, y sí creo que es así. En la actualidad, muchos de nosotros debemos asumir eso. La discapacidad es un estilo de vida, diferente a lo mejor al de otras personas, y tenemos que caminar y que leer o que entender las cosas de una manera distinta, pero están los apoyos, están los medios, ir a la escuela, trabajar y hacer lo mismo. Ayer en un foro una persona decía, es que a mí como persona con discapacidad me gusta lo mismo que a los que no tienen discapacidad. Es el turismo, me gustan los conciertos, me gusta ir a la escuela, es lo mismo, pues somos personas. Entonces, en esa lógica, ahí es donde tenemos que situarnos y tenemos que Y eso yo creo que todos. Es la barrera más importante que tenemos que derribar, sí, ¿no? La de los otros.
y no sobrevalorar tampoco, porque está el otro lado que te ven o no, increíble, oiga, es que usted es increíble, sí, ¿no? Sí, y esta es una visión que también la misma población con discapacidad cuestiona mucho, ¿no? Esta lógica de que es inspiracional y que eres Superman porque haces estas cosas, y en realidad no, es gente como cualquiera de nosotros que se esfuerza por superar las barreras que te puedan tocar y demandar los apoyos que necesites. Ese es el punto, ¿no? Sí. Ese es el fondo de la cuestión. Que la sociedad entienda que somos diversos y que no es apoyo específico para este o apoyo específico, o sea, así como hay apoyos para los que vamos a la escuela y nos cuesta un poquito más aprender, pues son los apoyos que todos requerimos en algún momento de nuestra vida para desarrollarnos como seres humanos. Y en esto tiene que ver algo que mencionaba Hilda y que tú muy bien centras, porque es lo que se llama diseño universal. Poder diseñar sociedades donde quepamos todos. Las sociedades se construyen para lo que Goffman diría el único norteamericano que no tiene de qué arrepentirse es el varón heterosexual, blanco, católico, exitoso en su trabajo, que le va bien en los deportes, y hace la definición del nosotros. Que es el que nos ponen en todos lados. En todos lados. Y lo que no es como ese arquetipo, terminan siendo los otros. Entonces, eso es el punto en el que tenemos que pensar, no solo en el diseño físico, de dejar de hacer muchas escaleras y pensar en lógicas de rampas o de plano, cómo construimos una sociedad que nos integre, nos incluya a todos en esta lógica de diseño universal, no solo del espacio físico, sino, por ejemplo, del diseño de aula. ¿Por qué un maestro? Yo trabajaba en educación especial en Patagonia, y preguntábamos a los docentes, ¿cuántos alumnos tienes? Y entonces decían, tengo 30 y un integrado. O sea, que también integrado lo tiene que lo cuenta aparte, ¿no? O sea, tiene 30 alumnos. O sea, integrado él, no está. No, claro, exacto. Entonces, ese maestro cree erróneamente que tiene 30 iguales y un diferente, y él tiene 31 diferentes, mientras él no esté en esa lógica de que está valorizando la diversidad, difícilmente la escuela pueda adaptarse. Qué curioso, ¿no? Porque todos nos asumimos diferentes. Sí, todos y queremos encontrar nuestra individualidad. Exacto. Claro, y luego viene la sociedad y te dice, es que no cabes en el molde. Sí. Y en ese sentido, para mí, el ámbito educativo es central. Mientras todos los chicos no puedan estar en la misma escuela, mientras todos los jóvenes no puedan estar juntos en la misma universidad, difícilmente vamos a poder hablar de una sociedad igualitaria. Y ahí la Convención marca específicamente en el artículo 24 que la educación debe ser inclusiva. Todos los espacios deben estar abiertos para todas las personas con discapacidad. No puede haber el argumento, como le pasaba a Hilda, de que un profesor se tome la atribución de decir si este alumno puede estar o no en el aula. Claro, eso no debería de ser la decisión de ningún profesor, ni de ninguna escuela. No, pero volvemos a ese concepto que yo no sabía, que después podías luchar de otra manera, ¿no? Pero aquí lo que dice Patti, y complementando lo que dice Patti, es, entonces tú ya con más información, incluso con lo que tú decías de cómo impulsar políticas públicas, si el Estado nos proviera incluso de todo un esquema de apoyos, pues la situación sería totalmente diferente. Todos estaríamos informados y no debería, o bueno, no hubiese reflejadas esas barreras, ¿no? En otros países del primer mundo pasa, o sea, inmediatamente de que se identifica a un pequeño con discapacidad o que una persona adolescente o adulta asume o adquiere alguna discapacidad, el Estado inmediatamente dice, tú tienes que seguir estudiando, tienes que seguir trabajando, vas a necesitar esto, te tienes que rehabilitar, shalala. Bueno, aquí, en el caso particular de las personas con discapacidad visual, los centros de rehabilitación están en decadencia. Ya no tenemos el esquema que provee a la gente de la educación especial, está desapareciendo. ¿Eso era público? Sí, del claro. sector público. Sí, pues es que el estrechamiento del estado de bienestar. Sí. Tú mencionabas el tema de cómo están las políticas y luego seguimos hablando y quería aportar a eso, en el sentido de que las políticas públicas
en México en particular, pero en América Latina en general, todas las políticas públicas respecto a discapacidad han sido regresivas. Y eso es una tragedia, ¿no? una- O sea, sí. en lugar de evolucionar, estamos involucionando, Sí, y es algo bueno, que- y no solo en estos temas, en muchos en temas muchos otros. sociales, ¿no? Ujú. Y claro, El achicamiento del impacta. Estado, la falta de recursos, cada vez se atiende a menos grupos, o como pasa en el programa que era el viejo PEFI, el Programa de Fortalecimiento por la Educación Especial y la Inclusión Educativa, tenía su recurso, es de la SEP ese programa, y ha cambiado a un programa que ahora atiende a grupos diversos. Entonces, se ha debilitado a la cantidad de presupuestos, de recursos humanos que se asigna a ese programa en particular, ¿no? Hilda, nos quedan 30 segundos. ¿Con qué nos quieres dejar? Pues que la discapacidad no es una tragedia, no es una... es un estilo de vida, como bien dice nuestro amigo, pero que nosotros tenemos la oportunidad de hacer el cambio, nosotros como sociedad. Si nosotros nos damos la oportunidad de generar un nuevo concepto, la convivencia de la igualdad y la inclusión pues va cambiando, porque todos tenemos fortalezas, debilidades, destrezas y áreas de oportunidad a mejorar, claro, ¿no? Entonces, yo creo que todo tiene que ver con el diseño universal, los apoyos, los ajustes razonables, el acceso a la información que es fundamental. Ahorita nosotros como red tratamos de impulsar el Tratado de Marrakech, que es el acceso a la información del formato impreso y que nosotros lo podamos convertir pues, a un formato accesible, el sistema braille, el audio, el formato electrónico. Entonces, eso para nosotros va a abrir muchísimas puertas y necesitamos que la sociedad entienda que no estamos violando los derechos de nadie, de derechos de autor. Son los derechos de todos. Son los derechos de todos. Y bueno, se nos acabó el tiempo. Perdón, Pati. No, muchísimas gracias, muchísimas gracias, Gracias, Pati, muchas Hilda, por gracias. estar aquí esta noche. A usted que nos hizo el favor de acompañarnos, a los colegas de TV UNAM que hacen posible esta emisión. Nos vemos en el próximo Observatorio Cotidiano, una mirada desde las ciencias. Hasta la próxima.